La ley de la ofrenda por el pecado, segunda parte. Cuarto punto, todo lo que toque la carne de la ofrenda por el pecado es santo. Esto significa que todo aquel que toque a Mashiach como ofrenda por el pecado será separado y santificado, ¿sí? Abandonará el pecado, permitirá que su carne natural sea clavada en el madero en virtud de que Mashiach, la ofrenda por el pecado, en el madero puso fin al pecado y a nuestra carne pecaminosa. Debemos comprender que cuando impartimos Mashiach como ofrenda por el pecado a un pecador, este Mashiach es Kadosh. Cuando un pecador toca a este Mashiach santo, él es santificado y llega a ser Kadosh también. Esa es la identificación que tenemos. De inmediato, el que ha sido santificado abandonará el pecado, por lo menos en sus deseos comenzará a abandonarlo. Sabemos que es un camino y, sin embargo, ya está en él la semilla de ese deseo de querer abandonar el pecado y permitirá que su carne natural sea clavada en el madero. Ahora bien, vemos que los únicos que tocaban esa carne eran los sacerdotes, ¿no es cierto? El oferente imponía sus manos sobre el animal aún vivo para traspasarle sus pecados, pero después ya no volvía a tocar la carne. Ahí se ocupaba el sacerdote que degollaba el animal, lo despostaba, le cortaba y sacaba todas las partes que debían ser colocadas, lo ponía como tenía que ser hecho el sacerdote mismo. Así que los únicos eran los sacerdotes oficiantes. Esto nos demuestra la importancia de salir de la posición común del atrio que muchos tienen, de estar siempre absorbiendo y recibiendo, ¿sí? Y avanzar al sacerdocio, porque no están alimentados completamente, porque no están recibiendo todas las cosas que pueden ser recibidas como sacerdotes verdaderos, plenos y que están en el ejercicio verdadero, ¿sí? Que nuestra comodidad no nos retenga entonces en una posición en la cual no podemos ser plenamente santificados ni alimentarnos de la carne de Yeshua, porque vamos a estar en la misma posición que este oferente que todavía necesita de la ayuda de un sacerdote, pero nosotros, si no somos ese sacerdote, también estamos en la misma posición precaria en la cual no podemos alimentarnos de la carne de Yeshua. En quinto lugar tenemos el hecho de que la vestidura sobre la cual salpicara la sangre de la ofrenda por el pecado debía ser lavada en el lugar santo. Esto significa que aquel que ha recibido la redención mediante la sangre de Mashiach como ofrenda por el pecado deberá tomar medidas respecto a su diario andar. Nuestro andar diario representado por la vestidura debe ser depurado continuamente. La vestidura sobre la cual salpicaba la sangre de la ofrenda debía lavarse en el mismo lugar santo, no podía salir del recinto del Ohel Moed. La sangre no puede salir del lugar santo, ¿sí? Porque todo lo que lo toque, toca una cosa santa, queda santificado. Si salía de ahí y alguien tocaba, quedaba santificado, pero sin haber hecho un sacrificio, ¿se entiende? Esto significa que aquel que ha recibido la redención mediante la sangre de Mashiach como ofrenda por el pecado deberá tomar medidas con respecto a su vivir diario en un ámbito separado y santificado. Ya no podemos volver a estar de la misma forma haciendo las mismas cosas. Por eso el proceso de santificación exige separación. Ya el Ruach mismo va a estar incomodándonos, ¿no es cierto? Y todos sabemos, porque esa es nuestra experiencia, que no nos permitirá hacer toda una serie de cosas y va a empezar a incomodarnos en cuanto a esto se puede, esto no se puede, ¿no es cierto? Yendo cada vez más a la esencia verdadera de las cosas, a la cosa intrínseca, interna, y dejando cada vez más de lado la parte externa, que es por donde comenzamos todo, porque empezamos como los bebés, ¿no es cierto? A ver por las cosas más fáciles. Ya no puede regresar al mundo esta persona, entonces, porque debe lavar sus vestiduras dentro del Mishkan. Nosotros no lavamos nuestras vestiduras fuera del Mishkan, ya no podemos estar fuera. En esto vemos que debemos tener la debida consideración por la sangre de Mashiach y jamás considerarla común y llevarla con nosotros a nuestras vidas mundanas, como tantos hacen verdaderamente. En sexto lugar tenemos que el vaso de barro en el cual es hervida o cocida, sería una mejor traducción, cocida la ofrenda por el pecado, debía ser quebrada. Y esto implica que todo vaso de barro que se relacione con Mashiach como ofrenda por el pecado deberá ser quebrantado, debe sufrir quebrantamiento. Si queremos predicar a Mashiach como ofrenda por el pecado, nosotros que somos los vasos de barro, tenemos que ser quebrantados. Ese es la cosa cierta.
puerta. O sea, el hecho de que seamos vasos de barro quiere decir que no hemos sido aún quebrantados. ¿Podemos cocinar la ofrenda por el pecado en estos vasos de barro? Sí, al principio sobre todo. Después vamos a ser transformados en vasos de bronce, como vemos que es el siguiente punto. En ese caso ya no necesita ese quebrantamiento, sino necesita ser lavado correctamente y refregado. Pero el vaso de barro puede presentar esto, pero debe ser quebrantado. Si no es quebrantado, no será aceptado. No podemos predicar la Besorá en nuestra vida natural porque no vamos a ver resultados. Luego tenemos entonces justamente punto 7, que el vaso de bronce debía ser limpiado, refregado. Entonces la persona que ya ha sido iluminada y juzgada por el Ruach, esto es comparado con el espejo de bronce con el cual se ha hecho el altar de bronce, ¿no es cierto? Que es un tipo de madero sobre el cual nuestra carne ha sido juzgada y quebrantada justamente para ser regenerada. No necesita ya ser quebrantada el que comienza el camino, ¿no es cierto? Sino tratada al ser fregada y enjuagada con agua. Esto es un tipo de lavamiento. Si queremos predicar a Mashiach como ofrenda por el pecado, debemos ser tratados ya sea al ser quebrantados o al ser fregados y enjuagados con agua. Y esto depende de las partes que ya hayamos quebrantado, porque el quebrantamiento es un proceso que se desarrolla a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Pero no podemos andar por ahí predicando de manera natural. El octavo punto es que todo varón de entre los sacerdotes puede comer de la ofrenda por el pecado, que es santísima. Solo los varones, dice acá. Entonces, esto significa que todos los que son más fuertes pueden disfrutar a Mashiach. Y esa fortaleza, evidentemente, no es física, sino es una fortaleza espiritual. Solamente los varones, o sea, los bien parados, los bien firmes en Mashiach, pueden disfrutarlo como ofrenda santísima cuando ministran. No debemos pensar que predicar la Besorá sea algo insignificante que cualquiera puede hacer, que es lo que la mayoría de este planeta ha estado haciendo en todas partes, no solo hablando. Cualquiera cree que tiene el derecho de abrir la boca y decir lo que quiera, y sino también en las redes, ¿no es cierto? Tenemos que cualquiera puede llegar a decir lo que quiera, escribir lo que quiera, hacer lo que quiera. Para esto, al contrario, se requiere ser fuertes en la vida de Mashiach. El que no es fuerte y firme en la vida de Mashiach no tiene la autoridad para estar predicando a otras personas. Tal vez podamos ayudar, no decimos que no se pueda llegar a ayudar mientras estamos siendo afirmados, pero la persona que no quiere ser afirmada, se niega a ser trabajada en su carne, no quiere ser quebrantada, evidentemente no puede estar ministrando a nadie. El noveno punto, no se come de ningún hatat cuya sangre haya sido introducida en el Ohel Moed, ¿sí? No deberá comerse ninguna ofrenda por el pecado de la cual se trae sangre al Ohel Moed para expiación en el santuario. Esa deberá consumirse en el fuego. Lo que aquí se habla es de las korbanot hatat realizadas en favor del sumo sacerdote, ¿sí? O de la congregación entera, que los vamos a estudiar separadamente y en profundidad más adelante. Los sacrificios por el pecado de un jefe de tribu, por ejemplo, o por un individuo particular, ya citamos que son las 4 formas, no requerían que la sangre fuese llevada al interior del Mizkan, ¿sí? Entonces estos sí podían ser comidos, al contrario que los primeros que no podían. El significado de este pasaje es que cuando hablamos del pecado del sumo sacerdote, que es un tipo de Mashiach, no nos olvidemos nunca, estamos representando un tipo de sacrificio completo del Adón. Cuando el sumo sacerdote pecaba, implicaba gravemente a toda la nación. Por este motivo, cuando Yahshua, nuestro Cohen Gadol, fue hecho pecado, implicó a toda la humanidad, ¿sí? Él era el representante en ese momento. De esa forma, su sacrificio trajo la expiación para todos, solamente por eso. También el Korban Hatat por la nación toda implicaba una situación general, y este asunto era entre todos, absolutamente todos los habitantes, incluyendo los que no hubieran pecado en eso de forma directa. A lo mejor el sumo sacerdote había dado una indicación equivocada y algunos no lo habían realizado, pero de cualquier manera, corporativamente, están bajo el mismo pecado. Entendamos eso porque nos sucede a nosotros también hoy que estamos bajo yugo de hierro. Por eso esa carne era consumida fuera del campamento. Cuando digo consumida por fuego, ¿tá? No consumida por los sacerdotes, no podía ser
ser comida bajo ningún concepto. Mashiach, como el Corban Hatat, que puso fin a nuestro pecado y a nuestra naturaleza pecaminosa en el madero para efectuar nuestra redención en cuanto a la humanidad toda, ¿sí? Está íntegramente destinado al deleite de Elohim, del cual no tenemos parte. ¿Sí? Sin embargo, al ministrar Mashiach como ofrenda por el pecado a los pecadores, sean personas con autoridad o simples individuos, podemos y debemos participar de él. ¿Sí? Estos detalles los vamos a estudiar porque cada una tiene su forma de ser presentada, cada una de estas 4 ofrendas por Hatat para diferentes individuos. En lo concerniente a Mashiach como ofrenda por el pecado hay una porción reservada únicamente para Elohim, también hay una porción de la cual nosotros podemos participar. En algunos casos en los cuales no podemos participar, hay una porción que se quema fuera del campamento también. La mejor porción, sin embargo, está destinada para el deleite de Elohim siempre. Él logró que Mashiach hiciese propiciación por los pecadores y en eso nosotros no tenemos parte. Es un asunto entre el Padre y el Hijo. Esto está absolutamente reservado para Elohim. Sin embargo, cuando predicamos Mashiach a otros, ministrándoles a Mashiach como ofrenda por el pecado, sí podemos participar de él, porque ahí nosotros estamos actuando en representación de Mashiach. Nosotros somos el cuerpo de sacerdotes de el Cohen Gadol, ¿no es cierto? De nuestra cabeza. Somos el cuerpo y lo estamos representando. Así entonces, Elohim obtiene su parte y nosotros obtenemos la nuestra. Todas estas normas en cuanto a la ofrenda por el pecado son llamadas la ley de la ofrenda por el pecado, ¿sí? Esto indica que incluso en el deleite que tenemos de Mashiach debemos acatar todas las normas de vida y debemos hacer las cosas como Él nos indica. Esto no nos convierte en legalistas, porque lo que tenemos que entender justamente son las partes espirituales que implican todas estas cosas. Seríamos legalistas, como tantos lo son de hecho, si todo lo volvemos a transformar en rituales y letra muerta. Muchos se quedan siempre exactamente en ese plano y no consiguen salir de ahí y entrar en el plano espiritual porque les falta la conexión completa con el Ruach. Para eso es necesario quebrantar la carne. La carne no entiende las cosas del Ruach. Si las personas siguen manteniéndose en un plano material muerto, es porque están en la carne y se han negado a ser quebrantados. Entonces, con respecto a la manera de disfrutar a Mashiach, no debemos seguir nuestras preferencias, porque son las declaraciones del Padre las que dicen cómo, dónde, cuándo, todas las cosas. Debemos disfrutar a Mashiach conforme a la manera que Elohim escogió. Bueno, habiendo terminado, vamos a dar por encerrada la charla. Shalom a todos.